Hola, mi nombre es Leslie Mendoza y soy una abogada de inmigración en la oficina de Betzedek Legal Services, llamada la Casa de Justicia. Es una organización sin fines de lucro donde no cobramos por nuestros servicios. Mi equipo y yo asistimos en la preparación de tutelas y también representamos a jóvenes que no están acompañados y llegan a los Estados Unidos y se reúnen con un familiar o un conocido que no sus padres y requieren también una tutela. Petset asiste a personas en diferentes tipos de casos y al final les daré un enlace para que ustedes puedan ir a buscar información si gustan. Si son elegibles, podemos representarlos gratuitamente. Hoy vamos a hablar de un plan de preparación familiar en caso de una deportación. Bueno, estamos hablando de eso por la preocupación ante la administración de Trump. Con la política anti-inmigrante de la administración de Donald Trump, muchas familias con padres sin estado migratorio o riesgo de deportación se enfrentan a la posibilidad de que sus familias sean separadas. Estos son tiempos difíciles y queremos darle información sobre sus opciones al respecto al cuidado de sus hijos y para que ustedes decidan qué hacer en caso de una emergencia. Voy a presentar unos documentos que ustedes pueden usar y también voy a corregir información de cómo alguien puede obtener la tutela sobre un menor de edad, por si esa es una opción en su plan familiar. Y bueno, primero hablemos de quién corre el riesgo. En este momento, todos los inmigrantes sin estatus legal corren riesgo, pero más riesgo corren los que han cruzado la frontera sin estado legal. Aquellos con antecedentes penales o un historial criminal, aunque no se haya resuelto el caso, especialmente con la nueva ley de Laken Riley. Aquellos con órdenes de deportación, aquellos que entraron a los Estados Unidos con el programa de extensión de visas y que se quedaron más de 90 días sin pedir asilo. Y las personas que tienen DACA, pero que han sido después asociados con pandillas o que no han renovado su estado de DACA. En este momento les recomendamos evitar cualquier tipo de problema con la ley, porque en ese caso sí puede que corran más riesgo. Hablando de este caso, vamos a hablar y mirar un caso para un ejemplo. Este es el caso de Marisol. Para poner todo esto en contexto. Marisol es una madre soltera de 2 hijos ciudadanos de 11 y 16 años de edad. El padre de sus hijos nunca ha estado involucrado en sus vidas. Ella tiene una orden de deportación, pero nunca salió del país. La única familia que Marisol tiene en los Estados Unidos es una tía ciudadana, una hermana indocumentada y una amiga residente permanente. Ahora hablemos de cómo podemos proteger a nuestros hijos si tienen hijos ustedes. Si tienen hijos, tienen que tener comunicación entre familia. Hablar seriamente con la familia, amigos, acerca de su estado de inmigración. Hablar acerca de la posibilidad de que sea deportado. Hablar acerca de los deseos de los padres y de los hijos en caso de una deportación. Estas no son conversaciones fáciles y lo entendemos, pero en este momento, aunque quizás no le queramos contar a los hijos qué está pasando por causa de trauma, es importante sentarlos y platicar con ellos y estar preparados. Tener un plan de acción es lo más importante que pueden hacer en este momento. Quizás una opción será quién firmará la declaración jurada de autorización del cuidador familiar, llamada Caregiver Affidavit, que les voy a platicar en un momento. O si los padres van a preparar una nominación condicional de un tutor legal, usando una forma también. También hablaré de esto en un momento. Esta declaración jurada de autorización del cuidador solo funciona en California, así que tome nota de eso. Lo primero es igual
tener comunicación. ¿Qué desean los padres en cuanto a sus hijos? ¿Prefieren que sus hijos se reúnan con ellos en su país ya que sean ellos establecidos? ¿O prefieren que sus hijos permanezcan en los Estados Unidos donde tienen acceso a la educación y a los beneficios que se le dan a los ciudadanos? Y también, ¿qué desean sus hijos? Si ya son un poquito más mayores, como de 15 o 16 años, es importante saber si quieren vivir en el país de sus padres y platicar eso con ellos. Y también, muy importante es, ¿hay alguien en los Estados Unidos dispuestos a cuidar a sus hijos si desean quedarse? Esa es una pregunta muy importante. Hablando de cuidado de sus hijos, cual sea el plan que usted escoja entre familia, es muy probable que sus hijos necesiten de un cuidador familiar mientras sus hijos se reúnan con ustedes, mientras ustedes estén detenidos, si eso pasa por inmigración, si son detenidos por inmigración, o si sus hijos desean permanecer en los Estados Unidos. Así que en esta conversación o esta plática hablaremos acerca de los tipos de cuidadores familiares. Puede ser cuidadores informales o tutores legales. Hablando otra vez en el caso de Marisol. Marisol en este va a tener la comunicación y quiere estar preparada para un plan familiar. Marisol habla con sus hijos acerca de su posibilidad de ser deportada, dado que ella tiene una orden de deportación. Ellos hablan acerca de que si quieren quedarse en los Estados Unidos o reunirse con ella en El Salvador en caso de que ella sea deportada. Marisol también habla con su tía, su hermana y su mejor amiga acerca de quién estaría dispuesta a cuidar de sus hijos en caso de una deportación. Así que Marisol se está preparando, está hablando con sus hijos y está hablando con las personas que ella cree que quizás puedan cuidar de sus hijos y que ella confíe. Ahora vamos a hablar de cuidadores informales. ¿Qué significa eso? Cuidadores informales generalmente asumen la responsabilidad de un menor de edad sin que se involucre el sistema judicial estatal, el Servicio de Protección de Niños y otras autoridades. Un cuidador informal puede tener la custodia física de un menor de edad, pero no tiene la custodia legal sobre el menor de edad. Esta es una buena opción quizás si piensa que usted no va a estar disponible por un corto tiempo. O si dice, bueno, si algo pasa y me detienen, esta persona quiero que cuide de mis hijos inmediatamente cuando yo esté detenida. ¿Y cómo pueden hacer esto? Bueno, un cuidador informal puede llenar una declaración jurada de autorización del cuidador familiar, Caregiver's Affidavit. Esa declaración identifica al cuidador informal que necesita tomar ciertas decisiones en cuanto a la educación y cuidado médico del menor de edad. Esta forma le da al cuidador poderes muy limitados sobre el menor de edad. El poder de inscribir al menor de edad en la escuela, el poder de autorizar cuidado médico, pero el cuidador no tiene derecho al cuidado, la custodia o el control del menor. Como les repito, los poderes son muy limitados. Pero es muy importante saber que este documento no necesita ser notariado y se firma por el cuidador, no por el padre cuando lo necesite. También les quiero informar que la declaración jurada del cuidador no caduca, no se vence, pero si hay un cambio de domicilio, el cuidador debe de actualizar con una nueva forma, con la nueva dirección y notificar a la escuela o al consultorio médico de esta información. En la forma le dice que si el menor de edad deja de vivir con usted, usted tiene la obligación de notificar a la escuela, proveedor de cuidado médico o plan de servicios de salud en el cual usted ha sometido esta carta. Esto es el derecho del cuidador, la persona que ha firmado esta forma que está cuidando a su hijo.
Y ahora vamos a ver esa forma. Esta es la declaración jurada del cuidador en español y es solo para una copia informativa. Es para que ustedes puedan leer qué es la información que se necesita. La forma que va a llenar es en inglés y la forma que se firma por el cuidador de su hijo va a ser la forma en inglés. La de español no se usa, solo es para información. Y ahí puede leer las instrucciones. Ahí dice el nombre del menor, la fecha de nacimiento del menor, el nombre de la persona que va a cuidar de su hijo y la dirección de la persona donde está viviendo su hijo. También puede ahí indicar si es familiar y si ha avisado al padre que va a someter esto o si no lo puede encontrar. Esto es bajo juramento. El otro lado de la información les da información sobre avisos, información adicional para los cuidadores. Por ejemplo, ¿quién es un pariente aprobado? Puede ser un padrastro, madrastra, un hermano, hermana, un hermanastro, un medio hermano, una tía, una tío, una sobrina, un sobrino, un primo, una prima, etc. Ahí le da toda esa información, ese papel. Así usted puede leer esa información y se lo da a la persona que quiere cuidar a su hijo por si ellos tampoco no entienden inglés. Pero les recuerdo, se llena la forma en inglés y esa es la que se va a usar por el cuidador cuando sea necesario. En este momento solo se llena y se firma por el cuidador cuando sea necesario. Esta es la forma Caregivers Affidavit en inglés. Es la forma que acabamos de ver en español, pero es la que se usa y se imprime y también tiene la información acerca de los avisos en inglés. Les recuerdo, este papel lo puede imprimir el padre, llenar lo más que se pueda, por ejemplo, el nombre del menor, la persona que va a cuidar a su hijo, el domicilio donde va a ir a vivir su hijo y dejar la firma en blanco para que el cuidador la firme por si es necesario en el futuro. Ahora hablemos de cartas de poder notariadas. No se le recomienda obtener una carta de poder o hacer una carta notariada dándole la custodia de su hija a otra persona. En California, la custodia de un menor de edad no se puede transferir de un padre a un familiar sin una orden de un juez testamentario. Es muy importante recordar eso. No paguen por una carta de poder dándole la custodia a otra persona porque no es válida. Si ustedes quieren que otra persona tenga la custodia legal de su hijo porque usted va a estar ausente por mucho tiempo o porque usted ha decidido que si lo remueven de los Estados Unidos, su hijo se va a quedar con alguien más para que lo cuide y esa persona va a ser el tutor legal, entonces esa persona tiene que hacer el proceso de la tutela. Una carta poder no le va a ayudar en este caso. Así que no gasten su dinero haciendo cartas de poder para transferir la custodia de su hija a otra persona. No es válido en California. En este momento les recuerdo que si tienen un caso de inmigración o piensan que pueden ustedes ser afectados con esta administración, que se asesore con un abogado de inmigración con la licencia vigente. Puede verificar un abogado en las redes, buscando el abogado, y le vamos a dar ese enlace. También puede ser representado por un representante legal que ha sido aprobado por el Ministerio de Justicia de los Estados Unidos, o DOJ, y puede verificar ese representante. También le doy ese enlace. Ese enlace le va a dar información sobre las organizaciones y la persona si han sido aprobadas. Estas son las personas que usted debería de consultar sobre su caso de inmigración. No recomendamos que use un notario para hablar en caso de inmigración. Por favor, evite usar un notario para un caso de inmigración y también no use un notario para hacer una carta notariada para transferir la custodia de su hijo. Y le recuerdo, no es válida aquí en California. Sí
por ejemplo, en su plan familiar, en caso de que usted sea deportado, lo remuevan de este país, la persona que va a cuidar de su hijo puede pedir la tutela legal para tener la custodia legal de su hijo. Y entonces, ahorita le vamos a dar información de lo que usted lo que usted le puede decir al cuidador acerca de qué significa tener la tutela legal y cómo son los pasos. También le damos esta información para que usted como padre entienda qué es una tutela y qué usted está transfiriendo cuando transfiere la custodia legal de un menor a otra persona. Primero, ¿qué es una tutela legal? Una tutela legal es un proceso legal donde se archiva una petición en la Corte Testamentaria para obtener la custodia legal de un menor de edad. Es decir, se llenan muchas formas, que es una de ellas es solicitar la tutela legal y se archiva en la Corte Estatal en el condado donde reside el menor de edad. Al darse la tutela legal al cuidador, los derechos del padre sobre el menor no son terminados, pero sí son suspendidos. ¿Ok? Es muy importante que entiendan eso. También no es una adopción, pues una adopción sí termina la patria potestad. En una tutela legal, la persona que va a cuidar de su hijo, que va a ser el tutor, asume la responsabilidad y se pone en los zapatos del padre y madre y actúa así como padre o madre. ¿Y cuáles son los derechos de un tutor legal? Bueno, un tutor legal tiene el derecho de actuar en nombre del menor y tomar decisiones acerca del cuidado y control como si fuera madre o padre. Es, como les digo, ponerse en los zapatos del padre o la madre. Hablando otra vez en el caso de Marisol. Si estamos pensando en tutela legal o cuidador informal. Marisol y sus hijos han decidido que los menores permanezcan en los Estados Unidos en caso de que ella sea deportada. Su hermana y su mejor amiga están dispuestas a ser cuidadores de sus hijos, pero no saben si quieren pasar por el proceso legal en la Corte Testamentaria. Así que en este caso, quizás ellas decidan llenar la declaración jurada si Marisol es deportada, pero no han decidido ser la tutela legal. Y vamos a hablar sobre las diferencias. Bueno, un cuidador informal, los padres mantienen los derechos completos sobre el menor, incluyendo el derecho de reclamar a su hijo en cualquier momento. Usando la declaración jurada del cuidador, pueden hacer esto aunque la persona lleve esto a la escuela. Ellos pueden retirarla después si el niño regresa a vivir con sus padres. En una tutela legal, los derechos del padre son suspendidos y transferidos temporalmente al tutor. El padre puede solicitar que el juez estatal termine la tutela legal. Sí, otra vez, los derechos de los padres son suspendidos y transferidos temporalmente al tutor. Pero sí hay una opción de que el padre puede solicitar que el juez estatal termine la tutela legal. En un cuidador informal, el menor no es elegible para recibir seguro médico bajo el plan del cuidador. Pero en una tutela legal, el menor es elegible para recibir seguro médico bajo el plan del cuidador legal, del tutor legal, disculpe. En un cuidador informal, el cuidador no puede dar consentimiento cuando se requiere el consentimiento de un padre o un tutor. Pero en una tutela legal, un tutor legal sí puede dar su consentimiento. Y en ambos casos, el padre es responsable para mantener al menor. Así que cuando esté hablando con las personas que van a cuidar a su hijo, tiene que considerar si esta persona va a poder cuidar de su hijo y mantenerlo en su ausencia hasta que usted pueda mandar quizás dinero. Eso es una consideración o empieza a ahorrar dinero.
Beneficios públicos. Un menor de edad que es un residente permanente o un ciudadano es elegible para obtener los siguientes beneficios públicos si viven con un cuidador o un tutor legal. Es como que si estuvieran viviendo con sus padres y los beneficios no se acaban. Es igual, si son elegibles, pueden obtener CalWORKs, Medical, SSI, que es para discapacitados, y beneficios de sobrevivencia. Si su hijo es elegible ahora, puede ser elegible si es un residente permanente o ciudadano cuando vive con un cuidador o con un tutor legal. Vamos a regresar en el caso de Marisol. Ahora ya hay una emergencia médica. Marisol fue deportada hace un mes y sus hijos están viviendo con su tía. La tía decidió no pedir la tutela legal porque no quería ir a la corte. Una semana después de que Marisol fue deportada, se enfermó uno de los hijos y lo tienen que operar en una semana. Se necesita la autorización de un padre o un tutor para que sus hijos reciban atención médica, pero no se puede comunicar con Marisol. Una opción ahora es que la tía busque ayuda con una organización como Betzerec para presentar una tutela legal y quizás de emergencia, porque el niño requiere una operación en una semana. Vamos a hablar de eso en unos momentos. Pero en este caso se puede ver que la autorización, la declaración jurada no va a ser suficiente y que esta persona que está cuidando a su hijo quizás va a tener que solicitar la tutela legal en la corte testamentaria. Vamos a hablar de las consideraciones para ser nombrado un tutor legal. Uno, se necesita ser mayor de edad. Para personas que tienen hijos mayores de 18 años o más, quizás hablen con ellas sobre si quieren ellos solicitar y ser tutores legales de sus hermanos menores pequeños en dado caso de que el padre sea detenido o deportado. No se necesita tener estado legal. Es muy importante saber eso. La persona que cuida de sus hijos no necesita que tener estado legal. En este momento, quizás la opción sería mejor encontrar a alguien que sí tenga estado legal, pero quizás pueda encontrar una opción, dos opciones y tener un plan A y un plan B de quién puede cuidar a su hijo. No, no necesita ser familiar. La persona que cuida de su hijo no necesita que ser un pariente familiar. Puede ser un conocido que usted confíe en esa persona. Y esta persona necesita estar dispuesto a cuidar al menor hasta que el menor cumpla los 18 años. Y esta persona tiene que entender que va a tener que someterse a una investigación por la corte testamentaria, si es un familiar del niño, o el Departamento de Niños y Familia, Servicios de Niños y Familia, si no es familiar. Otra vez, es importante que esta persona entienda que va a tener que someterse a una investigación por la corte testamentaria, si son parientes, que es decir, la corte es la que investiga y hace una cita para hablar con el menor de edad y el pariente que quiere ser el tutor legal. Y si no son parientes, entonces el Departamento y Servicios de Niños y Familia va a hacer la investigación. Esto es importante porque solo quieren asegurarse que el niño va a estar cuidado adecuadamente con la persona que la corte va a autorizar que sea el tutor legal. Y también quieren asegurarse que esta persona no tenga antecedentes penales que quizás pongan al niño a riesgo. Por ejemplo, si tienen un caso de abuso de menores. Es importante saber esto para que esta persona no cuide de su hijo. Así que es una buena cosa que revisen a las personas que van a cuidar a sus hijos. También, si las personas preguntan, ¿hay un costo para hacer estas formas? Sí las hay, pero también hay manera de poder ver si pueden calificar para que no tengan que pagar. Ahora vamos a hablar de la nominación condicional. Usted, como padre, si tiene hijos, puede nominar como tutor legal a la persona
que se quedará con sus hijos con la forma llamada GC211. Esta forma se archiva con la Corte Testamentaria como parte de la petición de la tutela legal. Esta forma no se archiva ahorita y no se usa, solo se llena. Esta forma puede ser válida si usted es deportado. Se le aconseja que llene esta forma y después de hablar con la persona que usted quiere nombrar y que usted se quede con este documento y lo coloque con todos los documentos importantes. El tribunal le dará la nominación de los padres de la tutela el debido peso si se presenta con la petición de la tutela. Ahora, les doy el enlace donde pueden encontrar esta forma en español para obtener la información que puedan ustedes revisar en español y es solo igual para información. Y también les doy el enlace para la forma en inglés, que es la forma que sí se llena. Ahí están los enlaces para que ustedes puedan ir a ver estas formas. Y ahora les voy a dar el ejemplo. Esta es la forma GC211 en inglés. Donde está la flecha roja y está el círculo rojo, se identifica y dice la nominación del guardián. Y se identifica si es padre o madre y el nombre y la dirección de la persona que quiere nominar. Usted, como padre o madre, debe firmarlo y poner la fecha. Y se aguarda en los documentos importantes. Es muy importante, disculpe, esta es la forma que acabo de hablar, la forma GC211, que puede encontrar en las redes que le acabamos de dar. Es la forma que identifica quién es usted como padre o madre y la nominación condicional que identifica el nombre y la dirección de la persona que usted quiere que cuide a su hijo. Usted la firma como padre o madre y la guarda. Entonces, es muy importante que esté preparado. Mantenga una carpeta con todos los documentos importantes. Por ejemplo, actas de nacimiento de sus hijos, cartillas de seguro de sociales de sus hijos o IT numbers, pasaportes de sus hijos. Y si no los tienen, vayan en este momento a hacer citas para poder obtener estos pasaportes. Copias de tarjetas de seguro médico de sus hijos. Cartillas de vacunas de sus hijos. Lista de medicamentos que tomen sus hijos. Números de contactos de la escuela, número y nombre de la persona que usted nombró en la carta de emergencia en la escuela de sus hijos, los maestros, trabajadores sociales, doctores y terapeutas o cualquier otra persona que su hijo tenga comunicación o necesite para que la persona que cuide de su hijo tenga toda esa información. Si tiene una orden de restricción, ponga una copia especialmente si protege también a su hijo. También puede poner la declaración jurada de autorización del cuidador familiar ahí, una copia con la mayoría de la información ya en la forma para que el cuidador solo recoja esa folder, esa cartilla y pueda firmar para poder cuidar a su hijo. También puede poner la forma GC211, la nominación condicional que usted firmó, indicando quién puede ser el tutor legal si usted está ausente. También aguarde o anote los números de A, si por ejemplo ustedes tienen un caso de inmigración o tienen un número de A, una copia del permiso de trabajo, copia de tarjeta de residencia, visas, cualquier cosa relacionada a su caso y de su hijo, para que así la persona que cuide de su hijo tenga esa información. Muy importante, actualice la persona que usted nombró en la carta de emergencia de la escuela y que ese nombre sea el mismo en la declaración jurada de autorización del cuidador y en la carta de emergencias y en la nominación. Y que sus hijos sepan el nombre, la dirección y el teléfono de esa persona. Eso va a facilita que lleguen a manos de alguien que usted confía. Si es más de una persona, quizás puede usted poner una información sobre quién es la persona que usted quiere que cuide de sus hijos y quizás la opción B.
Pero es muy importante que sus hijos sepan esa información y que hable con ellos para cuando, si una emergencia sucede y usted no puede llegar a recoger a su hijo, que su hijo diga, oh, mi mamá me dijo que si pasa una emergencia, yo me tengo que ir con esta persona y que tenga el nombre, la dirección, el número de teléfono. Si, por ejemplo, su hijo es muy pequeño y no lo dejan salir de la escuela porque usted no llenó ese formulario, entonces el departamento de niños puede ser involucrado. Pero si el niño le dice, oh, mi mamá me dijo que si algo pasa en una emergencia, me puedo ir a vivir con mi tía, ese es el nombre de mi tía, ese es el número de teléfono y esa es su dirección. El departamento va a llamar a la tía y se van a poner en comunicación. Por eso es muy importante tener este plan, poder hablarlo con las personas que ustedes quieren que cuiden a sus hijos para que estén de acuerdo y que sus hijos sepan esa información también para que ellos puedan vocalizar esa información si es necesario. Ahora, les voy a hablar un poco del proceso de la tutela legal. Como les recuerdo, esto no es necesario ahorita, pero les damos esa información para que ustedes lo platiquen con la persona que ustedes quieran que cuidan de sus hijos. Así ellos tienen más información y van a saber un poquito más de qué va a pasar si ellos van a tener que solicitar la tutela del niño. El proceso de la tutela legal. Primero, después de obtener todos los documentos, se archivan la petición de la tutela legal y varias otras formas en la Corte Superior de Los Ángeles o el condado donde vive el niño. Y hay una audiencia ante un juez testamentario en 6 a 8 semanas después de archivar esos documentos. Durante esas semanas ocurre la investigación de parte de la Corte, si son familiares, o el Departamento de Niños y Familia, DCSF, si no son familiares. Si hay una razón urgente, por ejemplo, como el caso de Marisol que vimos, para cual se necesita la tutela en menos de 6 a 8 semanas, se puede pedir una tutela legal temporaria, donde se programa otra audiencia ante el juez en aproximadamente 5 días. También tienen que saber que hay que que darle entrega personal en menos de 15 días antes de la audiencia a los niños que son mayores de 12 años, que son parte de la tutela, a los padres de los niños, a los tutores propuestos, al custodio legal del niño si lo tiene, y también se tiene que notificar a ciertos familiares como a los hermanos mayores de edad, de 12 años y más, a los abuelos y a medios hermanos también. Y también se tiene que notificar al Departamento de Niños y Familia si la persona que va a cuidar de su hijo o quiere ser tutor legal no es familiar. Y también a personas que actualmente tienen el cuidado del menor de edad. Se tiene que notificar por correo 15 días antes de la audiencia. Les doy esa información para que ustedes anoten en un papel la información, las direcciones de estas personas para poder ayudar a la persona que va a cuidar a sus hijos y que quizás someta a la tutela legal en el futuro, tener toda esa información. Así el proceso es un poquito más fácil. ¿Y cuándo se termina la tutela legal? La tutela legal se termina automáticamente si se muere el menor de edad o el tutor, o cuando el niño cumpla los 18 años, o si se casa y dependiza legalmente, o se declara mayor de edad por orden judicial. Si el menor entra en las Fuerzas Armadas, o si la Corte aprueba a una petición para terminar la tutela legal. El menor, el tutor y uno de los dos padres o los dos padres pueden pedir que la Corte termine la tutela legal. Ahora,
Les pongo esta atención a lo que Betsere creó un kit de herramientas para que usted revise y use y que le dé una idea de los documentos importantes que debe guardar. En este enlace puede usted encontrar esta herramienta. También el Centro de Recursos Legales para Inmigrantes es una organización de confianza que también tiene un kit de herramienta. Esa organización es la que distribuye las tarjetas rojas con los derechos constitucionales de cada persona en los Estados Unidos. Usted puede ir a este enlace también a encontrar la herramienta que ha puesto el Centro de Recursos Legales para Inmigrantes. Igual puede ir a las redes de nosotros para agarrar la herramienta que nosotros pusimos para que usted pueda obtener toda la información que le acabo de dar en esa herramienta. Puede repasarla con más cuidado y si tiene pregunta puede llamar a nuestra oficina. Aquí es otra parte de la herramienta donde le da la lista de documentos que quizás usted pueda anotar información y ver si tiene, ¿verdad? Se recomienda que tenga, como le dije, los pasaportes. Si usted quiere que su hijo se reúna con usted, se le recomienda que consulte con la embajada de su país o el país del niño si no es el niño no nació en los Estados Unidos y la aerolínea para verificar qué se necesita para que un menor de edad suba a un avión sin su padre. ¿Ok? Es quizás, es probable que ellos le digan que van a tener que obtener una carta notariada muy específica para para que ellos tengan, para que la persona o el niño viaje solo. Así que se recomienda que en ese caso obtenga esa información directamente del consulado o la embajada de su país o el país del niño o donde va a viajar el niño y por eso se recomienda que obtenga el pasaporte de su hijo para que pueda viajar. El propósito de esta información es para que ustedes hablen con sus hijos y con los cuidadores informales en este momento y que les explique qué autoridad limitada tienen si llenan si firman la declaración de autorización del cuidador. Por ejemplo, inscribir al niño en la escuela, decisiones limitadas médicas. Si la persona que es un cuidador informal no es pariente del niño, sus responsabilidades son hasta más limitadas. Solo pueden inscribirlo en la escuela y quizás llevarlo a ponerse vacunas limitados solo para ser inscritos a la escuela. Ahí todo lo dice la información en la autorización, la declaración jurada que ustedes pueden leer y que las personas que van a cuidar a sus hijos pueden leer también. Ahora, si ustedes tienen preguntas acerca de lo que acabamos de explicar, pueden llamar a la oficina. Les recuerdo que nuestra ayuda legal es gratuita. Betzerec Legal Services o la Casa de Justicia provee ayuda gratuita a las personas de bajos recursos o de bajos ingresos para preparar peticiones de tutela legal y los podemos representar en la Corte Estatal. Ahí está el número de la oficina y el enlace donde pueden encontrar información sobre los otros servicios que nosotros hacemos. Si el cuidador de sus hijos tienen preguntas o necesitan ayuda con la tutela legal, pídale al cuidador que llame a la asistente legal de nuestro equipo, Angélica Rodríguez, ahí está su número y el correo electrónico para que ellos se comuniquen con ella. Pueden, como les digo, ir al enlace de Betzerec a encontrar más información acerca de todos los servicios que nosotros hacemos. Pero también, si van ahí, pueden ir a un lugar que se dice, pueden obtener una copia de la declaración jurada y un documento de cómo prepararse para una emergencia familiar y una copia de toda la información que le acabo de dar. Recuerde que
que tiene que usar la forma en inglés el cuidador, ¿verdad? La persona que va a cuidar a su hijo, si va a usar esa declaración jurada. La forma en español solo facilita para que usted o esa persona llene la forma. Si usted va a las redes de Betzerec, puede ir a donde dice obtener ayuda, biblioteca de recursos, preparación para la separación familiar, y ahí puede encontrar los documentos que yo acabo de repasar. También, como les dije, pueden ir a otras organizaciones que ustedes confíen, como el Centro de Recursos Legales para Inmigrantes, para obtener información acerca de cómo prepararse en caso de una emergencia. Gracias por su atención. Entiendo que estos son tiempos muy difíciles, son conversaciones muy difíciles, conversaciones que quizás no quiere tener, pero son muy importantes. Así que prepárense, estén informados, hablen con sus hijos acerca de esos planes y hable con la persona que usted quiere que cuide de su hijo en caso de una emergencia. Le recuerdo, esas cosas se usan cuando se necesitan en ese momento. No hay que hacer nada en este momento más que llenar las formas y ponerlas en un lugar seguro. Pero si tiene alguna duda o alguna pregunta, no duden en llamarnos. Aquí estamos para ayudarles. Por favor, cuídense mucho y que todo les haga bien. Gracias.